Hola, hola, amigos de Publimetro. Pues hoy estamos aquí desde la redacción y hoy viernes ya pues muchos están preguntando, a algunos otros de esta decisión que ha tomado, pues bueno, de la pandemia, cómo se ha tornado. Y hoy tenemos que nos invite, bueno, aquí como invitado a Ismael Rivera, que es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, que es el que nos va a dar un poquito el panorama de cómo está la situación de los bares, ya que pues ahorita estamos en semáforo naranja con alerta, estamos a nada de tal vez llegar a un semáforo rojo y un posible de cierre de puertas otra vez de estos bares. Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos aquí en Publimetro y bueno, pues aclarar la situación, qué va a pasar con la vida nocturna, qué va a pasar con estos bares, qué va a pasar con las discotecas, con los centros de espectáculos, cuál es el panorama para los próximos días en estos bares. Pues lamentablemente no vemos la luz todavía para cuándo se pueda iniciar las operaciones a nivel nacional. ANIDIS es una agrupación que opera a nivel nacional y realmente, bueno, pues el caso de la Ciudad de México, estamos a un tris de entrar de nueva cuenta a un semáforo rojo. Nos hemos estado juntando permanentemente con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Desarrollo Económico para ver el cómo sí podríamos en un momento dado el lograr abrir los lugares. Estábamos a punto hace un par de semanas, unas 3, 4 semanas, de poder entrar a un semáforo amarillo y era en donde podíamos nosotros tener algún tipo de esperanza. Desafortunadamente el formato, el tipo de negocio que tenemos es diferente a los restaurantes. Tú sabes que vas a un restaurante, quedas en una mesa sentado y ahí te quedas y prácticamente ahí comes, ahí haces toda tu parte social y al final pues pagan la cuenta y la gente se va. En un Sí, lugar, en este tipo de lugares, pues operan distinto todo el sector. No es lo mismo como opera un show bar, por ejemplo, donde tú vas, pagas un cover, te sientas, ves un espectáculo de comedia, de música, lo que tú quieras, pagas tu cuenta y te vas, que esos lugares podrían en un momento dado poder lograrse abrir en un semáforo amarillo. A diferencia de un antro en donde se juntan 500 personas y no se guarda la sana distancia y por más protocolos de seguridad que existan, bueno, pues está el riesgo siempre latente y permanente de poder incrementar el contagio. y Entonces, bueno, en vía de mientras, lo que hemos estado haciendo es avanzar con el tema de los protocolos, de todos los protocolos de cada lugar. Recordemos que ANIDIS es una asociación de centros nocturnos, todo lo que tiene que ver con vida nocturna, incluyendo centros de espectáculos. Entonces no es lo mismo lo que hace, lo que se junta en un auditorio, en una concentración de un tipo de evento masivo, a lo que hay en ciertos lugares que sí se podrían lograr abrir. Por ejemplo, el tema de los cantabares, pues hemos estado viendo a los científicos que han estudiado el tema de cuando la gente habla y sobre todo cuando la gente canta, pues es mucho más fácil el contacto y los lugares cerrados, pues esto hace prácticamente imposible que puedan los lugares hoy por hoy abrir las puertas a nivel nacional. Inclusive estamos viendo que Francia, España, Italia y varios países de Europa están echando para atrás y ya regresaron al semáforo rojo. Y lo primero que de las industrias que se recorta es la industria nocturna, ¿no? El sector de bares, centros nocturnos, discotecas y demás. y precisamente de eso quería hablar porque, bueno, ahorita mucha gente, de hecho muchos de los que siguen Publimetro han preguntado de qué va a pasar porque se abre un aforo del 30% actualmente y ahora ya no saben, ¿no? O sea, no sabemos porque muchos cuidan estas medidas sanitarias. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Adriana Padilla Pérez, que igual está abierta cualquiera de que nos sigan, pues por favor envíen las preguntas para que pueda Ismael aquí ayudarnos a responder todas. Dice Adriana Padilla Pérez, dice, los mexicanos no entendemos sobre esta enfermedad del COVID. No hay respeto. He visto videos donde los mexicanos hacen fiestas con gran número de personas. Este es un punto y quiero ahora sí a ligarlo con esta pregunta sobre las fiestas clandestinas. Esta parte de las clandestinas, ya salió la jefa de gobierno a decir que han incrementado en 100% las fiestas clandestinas, estas denuncias. Entonces, abre un panorama porque por una parte el gobierno no da claridad o no da una apertura con ustedes los bares y por el otro lado, pues la puerta negra, ¿no? De la clandestinidad, de los contagios, porque pues para nada se siguen las medidas sanitarias. Fíjate que sí es correcto y es muy lamentable lo que dice Adriana, ¿verdad?
Sí, Adrián. Tiene toda la razón del mundo. Desafortunadamente, nuestra cultura, entre la gente que no cree en el tema del COVID, la gente que dice que se asfixia por usar el tapabocas, y empresarios y tramposos que hacen fiestas tipo clandestinas, nosotros hace 15 años en Anidice bautizamos y pusimos el título a las fiestas clandestinas, el título de fiestas clandestinas. Entonces, pero las fiestas clandestinas son aquellos lugares en donde operan a la oscuridad de la autoridad y agarran tipo bodegas, casas, terrenos, y en donde puedan hacer un tipo de antro sin cumplir con ninguna norma de seguridad de ningún tipo, ni de salud, por supuesto, ni de protección civil, ni legal. Esas eran las fiestas clandestinas. Pero lo que también aparte nos estamos encontrando el día de hoy son antros y lugares y bares y lugares que operan de noche, que están operando de forma evidentemente y sí tramposa durante la noche a puertas cerradas, hacen las invitaciones y las convocatorias. Por ejemplo, si vas a tu cumpleaños, te puede llegar un messenger en donde un mensaje en donde te convocan y te invitan a tal lugar que te incluyen botellas, bebidas, y van 5 mujeres la botella gratis, y como si estuvieran operando normal, que todo lo que te están ofreciendo está prohibido, como porque las barras libres está prohibido operar fuera de horario, hay un limitante en el aforo, todo eso se viola y se abren los lugares a puerta cerrada. Entonces reciben a la gente de 9 a 11 de la noche, a las 11 de la noche cierran la puerta. La autoridad pasa, cualquier persona que pase por fuera, y se encuentra que el lugar está cerrado, pero la realidad es que adentro están operando y está funcionando el establecimiento. Entonces, esto lo que genera, bueno, pues es una trampa absoluta, es una deslealtad con la integridad de las personas, con el cumplimiento de las normas, con el ayudar a que no se contamine más la gente, y por ganarse un dinero, pues están operando de forma tramposa, y yo no entiendo a los jóvenes y a la gente que van a estos lugares a sabiendas de que hay contagios, a sabiendas que vamos incrementando los contagios, y se atreven a ir en lugar de estos. Hay un reportaje que salió en todas las noticias que, independientemente de todos los protocolos, si estás en un área cerrada, si no tienes filtros en el aire acondicionado, lo único que estás generando es la circulación del virus con toda la gente. No se guarda la sana distancia, por supuesto, y bueno, pues aparte hay otro tema que es de vital importancia, que son los WCs. Cuando una persona va a un WC y las heces, en el momento que las descargas, y no está la tapa abajo, bueno, pues se despiden cualquier cantidad de partículas, y una persona que contamina pues puede contaminar el baño que está cerrado. Claro. Desafortunadamente, no hay tapas en los WCs en los baños públicos, pero no nada más en los centros nocturnos, en los restaurantes, en las plazas comerciales, en los baños de aeropuertos, en todo lo que son baños públicos, no existen las tapas de los WCs. Entonces es un centro de contaminación muy fuerte. Otro tema son los vasos, ¿no? ¿Cómo lavas los vasos? Si no tienes un buen lavado de vasos, donde se lave perfectamente y se desinfecta la boquilla, pues es un centro de transmisión, el mismo vaso, y todo lo que estás tocando dentro del lugar. Si una persona está contagiada y estornuda y toca la mano, y esa mano toca ciertos objetos, es un foco de contaminación. Y es como dices, por eso se hizo esta parte, ¿no? De intentar cambiar a los bares como restaurante. Y bueno, y lo atraigo porque, bueno, el panorama es muy, muy poco alentador de por sí para toda la economía. Estamos viendo recortes en el empleo, cierres de muchos establecimientos, y aunado a eso, pues bueno, este tipo de las cosas del se me fue el tema, del desempleo de ahorita. ¿Cuánto estiman en cuestión del desempleo para los meseros? Porque estimaban más de 250,000 desempleos por este punto. ¿Cuál es el panorama para más allá de los bares? Y una pregunta fundamental, ¿cómo ves tú a unas semanas? ¿Se puede disminuir el aforo? ¿Se pueden incrementar las medidas de restricción hacia este tipo de sector? Fíjate que, bueno, son preguntas muy importantes, porque nosotros en la masa en la Ciudad de México estamos hablando de 270,000 empleos directos, 270,000 familias que viven de la vida nocturna, y bueno, el formato que ha prevalecido durante muchos años es que ellos ganan, inclusive cotizan en el Seguro Social con un salario mínimo, y eso es lo que se les paga, un salario mínimo, y en casos mínimo profesional, y donde se compensa su salario, y es verdaderamente el tema, son las
propinas. Entonces tenemos hoy una industria que todos los trabajadores de la industria nocturna, estos 270,000 empleos directos y casi 400,000 empleos indirectos que trabajan dentro del mundo del espectáculo, como son meseros, cantineros, gente de ballet parking, gente de seguridad, gente de servicio, gente que está atrás bambalinas en almacenes y todos los proveedores de la industria que son los empleos directos, pues desde marzo han dejado de percibir un ingreso que era su fuente principal de empleo. Entonces, hoy los vemos a toda esta gente, bueno, pues, vendiendo y comercializando en el mercado informal lo que puedan. Si bien es cierto que no nada más en nuestro sector, en diferentes sectores de la industria se fueron perdiendo los empleos por cerrar las empresas, en este sector ha sido mucho más grave, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo a gente de nosotros pues entregando en bicicletas con las aplicaciones que hay para entregar alimentos y buscando la manera de poder sustentar. Sin embargo, en una cuenta, por ejemplo, de 10,000 pesos, pues por lo general la gente deja cuando menos un 10% de propina, que estás hablando que 1,000 pesos que se lleva esa noche el mesero, que evidentemente no todo es para él, porque ellos reparten a las diferentes áreas, pero el mesero se queda con un 40% por lo general de esta propina. Hoy no la tienen, hoy no tienen el trabajo, hoy están sufriendo de seguridad social porque las empresas, no aguantamos ninguna empresa aguantar la seguridad social, que es el Seguro Social, Infonavit, todos estos pagos cuando no hay ya ingreso. Tenemos un quebranto tremendo en la industria porque todos los lugares pagan gastos fijos, normalmente te voy a decir un tema, la energía eléctrica en este tipo de establecimientos no es por consumo recurrente. Si yo consumí X número de kilowatts es lo que yo estoy pagando, sino es un promedio porque son cargas especiales y es un promedio de pago que se hace permanentemente. Entonces, la energía, el costo de la energía eléctrica, si un establecimiento pagaba 150,000 pesos al bimestre, lo sigue pagando hoy el lugar estando cerrado porque los contratos que hace la Comisión Federal siguen promediándose. Entonces, hay que estar pagando la renta del establecimiento. ¿Cuántas pérdidas se estiman por esta parte de todos los bares? Pues mira, estamos hablando arriba de 70,000 millones de pesos de pérdidas. Y de pérdidas estamos hablando de flujos, porque no todo son 70,000 millones de pesos de utilidades, eso no es. Son flujos que se generan entre pagos de nóminas, pago de proveedores, pagos de renta, pagos de consumos, pago de insumos, pago de seguros, y todo lo que tienes es una derrama económica que evidentemente, bueno, pues estamos en una pérdida absoluta del sector totalmente cerrado. Es un sector que difícilmente lo vamos a poder abrir ahorita. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita como agrupación? Asesorando a los empresarios para evitar el quebranto y evitar irse a suspensión de actividades o a la quiebra de los establecimientos. En ese nivel estamos y los trabajadores, bueno, pues evidentemente sufriendo tremendamente, que es un tema muy lamentable, porque los establecimientos, vamos a pensar que en marzo, cuando empezó la pandemia, tengas en bancos y en cuentas, vamos a decir una cantidad, 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos te duran 2 meses en los pagos de flujos, en los pagos de renta. Un establecimiento que paga 250,000 pesos mensuales de renta, pues en 3 meses ya van 750,000 pesos, nada más en el concepto de la renta. Entonces, hoy por hoy se le complica demasiado a los trabajadores, a las empresas, seguir pagando su salario a los trabajadores y lo más lamentable, su seguridad social. Entonces, estamos haciendo convenios con los sindicatos y convenio con los propios trabajadores para darnos un permiso temporal sin goce de sueldo, pero ellos lo que nos exigen y nos piden, bueno, pues está bien, dame permiso, no me paguen mi sueldo, pero sí, cuando menos sígueme pagando mi seguro social para no perder mi estabilidad social y más por el tema de la pandemia, ¿no? ¿A dónde va? Sumándole, imagínate tú. Entonces sí estamos en un tema sumamente caótico, nunca visto en la industria a nivel mundial. Yo soy vicepresidente de la asociación de la International Nightlife Association, que es una asociación que agrupa pues, a todos los países del mundo. La sede actualmente está en Ibiza, en España, y ahí están los países asiáticos, los países de Europa, los países de América. ¿Y dónde estamos México en comparación con otros países en cuestión de estas medidas? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos parados ahorita? Mira, desafortunadamente, yo creo que estamos en uno de los últimos lugares, ¿no? Hay muchos protocolos. Falta de protocolos, falta de actuación con autoridades. Mira, hablaba yo con la directora, tuvimos un Zoom con el secretario de Desarrollo Económico y con la directora del INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que se dedican a verificar los establecimientos que no operen, y están clausurando los establecimientos que están abriendo por 15 días. Entonces, yo abro, gano dinero,
viene la autoridad, me suspende, me clausura 15 días, vuelvo a abrir y es el cuento nunca acabar. Y nosotros le decíamos que existe en la ley de establecimientos mercantiles, que es la ley que regula a los establecimientos en la Ciudad de México, que en su artículo 25 dice que puede ser la suspensión definitiva, la revocación definitiva y absoluta de la licencia de funcionamiento a aquellos establecimientos que se les cuente operando fuera de horario. Entonces, partiendo de ahí, pues tenemos que meter mano dura a los establecimientos que están haciendo trampa, porque esto en Europa no sucede. No se han encontrado establecimientos clandestinos y se encontraron 2 en Barcelona y no nada más fue la revocación definitiva de la licencia de funcionamiento, sino también fue una prisión preventiva para los propietarios del establecimiento. Incrementar sanciones, ¿no? Claro, tal vez es ampliar el panorama jurídico, ¿no? Mira, todo el mundo le echamos la culpa a la autoridad. Si lo está haciendo bien, es como el cuetero, le chiflamos. Y si lo está haciendo mal, le chiflamos. Pero nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Tú sales, tuve que ir por necesidad al Centro Histórico el sábado pasado y me he quedado verdaderamente sorprendido que a las 12 del día en la calle de Correo Mayor es intransitable del número de personas que hay y un 30-40% de estas personas no tienen ni siquiera tapabocas. Ese es un problema de cultura, ¿no? Y de educación. Es cultura, por supuesto que es cultura. Y bueno, pues vimos antier el tema de San Judas Tadeo, que la gente que fue, se aglomeraron muchísimas personas y decía, está primero la fe que la pandemia. Entonces, ¿yo cómo puedo pedirle a un Dios que no me enferme cuando yo mismo estoy provocando y estoy yendo a lugares donde son de alto contagio? Claro. Oye, Ismael, sí. Te quería también preguntar, porque, pues bueno, muchos dicen, ¿no? Todos le tiran al gobierno, pero pues tú qué haces, ¿no? Entre empresarios, entre ustedes los restauranteros, centros de espectáculos, te lo comento porque algo pasó muy curioso con una banda de rock que se llama Flaming Lips, que empezaron a hacer, ya abrieron sus conciertos con un 30% de aforo, pero se pusieron a todos sus asistentes les pusieron una esfera blanca para que no se hubiera acercamiento, mantener esa parte de distanciamiento social. Se me hizo algo bastante interesante, muy, muy novedoso y muy seguro sobre todo. Se me hace algo caro, pero ¿cómo tú ves estas partes? Porque ya es de innovar, esto es innovar, es mantenerte a la raya con lo nuevo que está pasando. De este lado, ¿qué es lo que ha pasado con qué es lo que propone? Los protocolos que tenemos establecidos hoy en día van desde la recepción, desde cuando uno deja su vehículo con el valet parking hasta que se retira del establecimiento. O sea, incluye toda la parte del protocolo de cómo se deben lavar los vasos, de cómo se deben sanitizar las mesas, de cómo se deben mantener las áreas de los baños limpias, cómo se debe de evitar el sano contagio. Eso es una teoría, ¿no? Y es una práctica que, bueno, pues en documentos se lee muy bien y se aprecia muy bien. A la hora que lo llevas el ejercicio de la práctica, bueno, si vemos que los restaurantes, muchos de ellos han rebasado el aforo y han perdido las medidas de seguridad, en el tema de centros nocturnos es más difícil el control, ¿no? Entonces, y aparte déjame decirte algo, recientemente, hace un par de meses, hubo una convocatoria por parte de la jefe de gobierno con la intención de ayudar a la industria nocturna y decir, bueno, pues los que estén en capacidad de convertirse en restaurantes, regístrense con nosotros y operen como restaurante. Yo en ese entonces declaré entre los medios, inclusive con Publimetro, que iba a ser muy poco la respuesta porque los establecimientos no están en la capacidad física de instalaciones físicas de poder operar como restaurantes. Y lo dijiste, ¿no? 6% es el único cifra. ¿Actualmente lo sostenemos? ¿6%? No, llegó al 1.2%. 1.2%. Que pudieron... 1.2 pudieron emigrar a ser restaurantes. Pero ¿qué pasó con este 1.2 establecimientos? Que un 30% de ellos empezó a operar fuera de horario, empezó a rebasar el aforo y empezaron a llevar DJs y empezaron a hacer una fiesta como si fuera nocturna. Entonces, de ahí la misma autoridad empezó a volver a suspender y a lograr la clausura y la suspensión de actividades de estos establecimientos por falta de protocolos y por violar las leyes establecidas en las normas establecidas de la pandemia. Entonces estamos hablando, mira, te voy a resumir este ejemplo al reglamento de tránsito. Tú te paras a las 11 de la noche en la calle y te encuentras una gran cantidad de automovilistas que están parados en el semáforo esperando que se ponga el SIGA. Estos automovilistas manejan un vehículo y ni siquiera saben que en el reglamento de tránsito, después de las 11 de la noche, con toda la precaución, te puedes pasar los altos por tema de seguridad. Lo que te quiero decir es que si la gente no lee un reglamento de tránsito y maneja un carro,
Pues imagínate cómo estamos acostumbrados a violar las normas de forma permanente para lograr el sacar una ventaja personal como empresa, como trabajador, Claro. como persona, y no logras, si no tenemos la cultura y nos atrevemos a manejar un vehículo y no tenemos la cultura de leer el reglamento, mucho menos de cumplir las leyes. Yo me he puesto, hicimos un ejercicio hace un par de meses en donde nos poníamos en la banqueta y le decíamos a la gente, oiga, está violando el espacio peatonal. Uno de ellos, un microbús, se voltea y me dice, ¿qué te importa? Con groserías, ¿no? Estamos en México, ¿no? Y pues es verdad. O sea, analizando su contestación, tiene toda la razón del mundo. Estamos en México, en un México donde no se aplica la ley, donde hay impunidad, donde los elementos de tránsito Totalmente. no pueden levantarte una infracción porque no están autorizados para infraccionarte porque te extorsionan y llegas a la corrupción. Y la gente hace lo que quiere. Estamos en la tierra de nadie. Vimos recientemente, esta misma semana, las noticias en Iztapalapa, en cómo había lugares que estaban abriendo y estaban violando, hicieron fiestas, hicieron bodas, y la gente... Y fueron cuatro, ¿no? Cuatro bares clausurados, que fue lo que dieron a conocer por esta parte. Y quisiera retomar, porque se nos acaba el tiempo en el Facebook Live, pero ya con esto quisiera finalizar, porque pues quisiera que nos adelantaras, que nos dijeras qué hay por atrás de la manta que vemos nosotros, del telón, porque se habla de que quieren reducir más el aforo por abajo, se habla de que quieren bajarlo al 20% en este sector. Quisiera que nos dijeras qué sabes de este punto. Y por otro lado, pues sabemos lo de Francia, hubo otra vez ahí un rebrote de casos de coronavirus, salió el presidente a decir que iba a apoyar al sector, a los empresarios, a los establecimientos de forma económica. ¿Qué ha pasado con las autoridades, con ustedes en cuestión de la lana? Porque pues no nada más se queda en puros dichos. ¿Qué ha pasado con la lana y qué pasó con este foro? ¿Se va a reducir, no? ¿Qué nos podrías adelantar? Tienes muy buenas preguntas, ¿eh? Déjame decirte el tema. Un negocio en estado natural, vamos a hablar de un restaurante primero. Voy a ser breve. En sus números financieros, muy bien operado el negocio, al 100% de su capacidad instalada, te deja una utilidad máxima del 30-32%, ¿no? Quiere decir que tus gastos llegan al 65%, 63%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo abro al 30%, Apenas. mis gastos fijos, no, ni siquiera, mis gastos fijos son arriba del 50%. Uy. Entonces, mi renta, mi luz, teléfono, energía eléctrica, igualas, sistemas de televisión, internet y todo lo que me genera un gasto fijo mensual está arriba del 40-50%. Más mi nómina, más mis insumos y más mis gastos de operación. Entonces, no hay manera que estando al 30%, el lugar tenga un profit, una utilidad propia. Eso es en el tema de los restaurantes. Centros nocturnos tienes un costo de operación mucho más alta porque nada más tu nómina de elementos de seguridad se incrementa potencialmente en diferencia a un restaurante un 40% adicional de lo que pagas de nómina. En un restaurante, por ejemplo, de 60 empleados, estás hablando que estás pagando una nómina de 120,000 pesos a la semana. Entonces, y esto le incrementa tus gastos. No hay manera financieramente hablando, de salir con un 30% de capacidad. ¿No? Es por ello que muchos lugares y muchos restaurantes han rebasado ese aforo para lograr nivelar sus ingresos. No estamos en la capacidad, desafortunadamente, de operar, no estamos en la capacidad de contener, estando en funcionamiento, la transmisión del virus. Esto en nuestra industria, desafortunadamente, a nivel mundial, y México no es la excepción, van a estar operando cuando estén en semáforo amarillo con ciertos protocolos y ciertos lugares. Podría ser un show bar, podría ser... Pues ya con todo esto que nos estás diciendo, ¿qué pasa con el dinero, los lugares con están el quebrados. apoyo? Los lugares están totalmente quebrados, no recibimos apoyo de ningún tipo del gobierno. Nosotros le pedimos al gobierno, cuando empezó esta pandemia, uno, la extensión del pago de los impuestos. El otro, la regulación de las tarifas de la energía eléctrica, que no se cobren por promedio, sino se cobren por consumo, ahorita que los lugares están cerrados. A los sindicatos nosotros hacemos la propuesta, bueno, pagarle nosotros un 30% del salario a los trabajadores para que tengan un flujo de efectivo. El sindicato
que les ayude con despensas de un 30% del valor de su nómina, y de esta manera, bueno, pues tengo flujo de efectivo y tengo despensa y podemos comer, ¿no? Y por otro lado, pues el descuento en el pago de los impuestos, el descuento con los caseros en el pago de los locales comerciales de las rentas. Ahorita de lo que se va a llenar los juzgados va a ser en materia de arrendamiento inmobiliario y en materia laboral, ¿no? Entonces, no pinta un buen escenario y no tenemos un buen escenario en la puerta. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Ismael. Tenemos una última pregunta de los amigos de Publimetro, los que nos siguen, y qué bueno que sigan preguntando porque es un tema bastante interesante. Dice, ¿qué hace la asociación con estos bares si son sus afiliados? ¿De qué forma ustedes respaldan a estos bares? Nosotros le estamos dando actualmente a nuestros afiliados una capacitación jurídica financiera para evitar la quiebra, para cómo pueden entrar el tema del seguro social, de suspensión de actividades, evitando evidentemente las denuncias laborales, las demandas laborales y evitando evidentemente pues, toda la parte legal de arrendamiento inmobiliario. Por ese lado estamos haciendo. A los lugares que son afiliados nuestros y a los que no son afiliados nuestros, que los encontramos operando fuera de horario, nosotros les mandamos un correo interno en donde les avisamos que vamos a denunciar a todos aquellos empresarios tramposos que están abriendo, porque esto lo único que va a hacer es prolongar más la pandemia. Entre menos tengamos capacidad, lo que está haciendo ahorita Europa, conténganse 15 días al 100% para bajar la transmisión. Nosotros tenemos que ayudarle a la autoridad y ser responsables como ciudadanos y como personas, y evidentemente como empresarios, y denunciar a todos aquellos lugares que están abriendo, porque van a prolongar más la pandemia y van a hacer que muchos lugares, ahorita tenemos un 25% de establecimientos que ya cerraron definitivamente su cortina, de 2.900 establecimientos que están operando en la Ciudad de México, el 20% están en la quiebra, y estamos haciendo un censo y vamos a llegar, si llegamos a marzo del año que entra, más del 50% de los establecimientos van a cerrar sus cortinas definitivamente. Que van a volver a abrir bajo otros formatos cuando se reactive, probablemente sí, pero de entrada están cerrando las empresas. Y lo más preocupante es que nada más, o sea, no resisten, ¿no? O sea, las que resisten más bien son las empresas grandes, las ostentosas, los que apenas se empeñan, los pequeños emprendedores son los que se quedan porque no pueden migrar, bien lo dijiste tú en entrevistas pasadas, es muy caro cambiar el giro, ¿no? El poner otra vez para la cocina, etcétera, etcétera. Adaptado las instalaciones para ello. Pues bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Ismael, y la claridad que nos das en el tema, y pues para seguir en contacto para cualquier cosa, y pues le agradecemos mucho a todos nuestros amigos de Publimetro que nos están siguiendo, y pues por favor sigan todas nuestras redes sociales. Ismael, de nuevo muchas gracias, y nos repites tus redes sociales para cualquier información. En Facebook, Anidice, mi Twitter es @IsmaelRC, y mi Facebook personal es Ismael Rivera Cruces. Quiero decirle a la gente que necesitamos ser responsables, que nos ayuden a denunciar si ven fiestas y si ven eventos que se hagan de todo tipo, y como ciudadanos y como personas debemos ser mejores, usar el cubrebocas y ayudar al gobierno a que se acabe pronto esta pandemia. Pues de nuevo, muchísimas gracias y que tengan excelente fin de semana y no vayan a fiestas clandestinas, amigos.